Esta es la predicación correspondiente al domingo 6 de noviembre de 2022 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. Para esta mañana el pasaje de referencia va a ser el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 15. Al leer un texto como el de hoy, bajo nuestra perspectiva moderna, es muy fácil poder llegar a malinterpretarlo, porque cuando nosotros leemos este relato de Naamán, el sirio, probablemente lo que estemos leyendo, lo que estemos viendo, lo que estemos entendiendo es que tenemos una curación milagrosa, entre comillas, de una enfermedad que esa curación la lleva a cabo el profeta Eliseo, ¿no? Tenemos a dos personajes principales, Eliseo y Naamán el sirio, y lo que vemos pues es una curación milagrosa. Sin embargo, el relato tiene múltiples evocaciones que van mucho más allá de eso, incluso eh, esa es una manera muy moderna de entender lo que tenemos ahí. Así que es necesario poder analizar el texto dentro de su contexto sociocultural para poder entenderlo lo mejor posible. En primer lugar, debemos tener en cuenta que este relato no trata principalmente de la curación de una enfermedad, entendiendo por enfermedad aquello que nosotros hoy en términos científico-médico modernos entendemos por tal. Primero porque en realidad esto que la Biblia llama lepra no es tanto una enfermedad, sino que hoy hablaríamos de un conjunto de enfermedades, ¿no? Bajo el epígrafe de lepra, la Biblia está entendiendo muchas afecciones de la piel que cursan con erupciones, manchas, rojeces, eh, escamas, piel blanca, que están asociadas hoy a distintas enfermedades, que puede ser desde la propia lepra, como hoy entendemos médicamente esa enfermedad, hasta el cáncer de piel, la psoriasis, la peste bubónica, la viruela, el sarampión, la varicela, las paperas, es decir, todas estas enfermedades que cursan, entre otras también, con distintas afecciones de la piel. En segundo lugar, la lepra era mucho más que solo una enfermedad, porque formaba parte de una pieza fundamental del sistema de pureza que tan detalladamente nos describe el libro del Levítico. Es imposible describir, porque no tenemos tiempo, ni es el momento, ni es el espacio, para hablar del sistema cultural que subyace al libro del Levítico y que daría sentido a todas las prescripciones y por qué se dice lo que se dice y todo el sistema cultural que hay detrás, así como el sistema sacrificial y todo esto que va unido al sistema cultural que da sentido a todas esas prescripciones. Pero lo que nos interesa es, más que hablar en eso en extenso, por lo menos entender qué es lo fundamental, para que podamos comprender. Nosotros abrimos un libro como el del Levítico y realmente no entendemos nada de lo que se dice ahí. Entonces, para poder entender algo de ese libro necesitamos superar la barrera cultural que nos separa. Y en ese sentido, lo que tenemos que tener en cuenta es que ya sabemos que la relación de Dios con su pueblo, Israel, en el Antiguo Testamento se describe en términos de pacto. Esto ya lo hemos explicado en diferentes ocasiones. Pero que además, después de la salida de la esclavitud de Egipto, la salida de Egipto, eh, seguimos leyendo y esa narrativa lo que nos cuenta, lo primero que nos dice es la donación de la ley allí en el monte Sinaí y después la construcción del tabernáculo. Ley y tabernáculo son dos elementos fundamentales dentro de esa relación del pueblo de Israel con Dios. Primero, porque la ley regulaba la actuación del pueblo de Israel bajo las condiciones del pacto con Dios, es decir, la ley era la que regulaba cuáles eran esas condiciones por las que el pacto se mantenía vigente, mientras que el tabernáculo representaba la presencia de Dios con su pueblo.
Y en ese sentido es esclarecedor que al final del libro del Éxodo, cuando ya se ha dado la ley y se han dado, están pendiente de iniciar la marcha por el desierto hasta llegar a Canaán, antes de ponerse en marcha nuevamente, lo que tenemos es el libro del Levítico. Pues bien, al final del libro del Éxodo, lo que ocurre es que la presencia de Dios o la gloria de Dios llena el tabernáculo. El tabernáculo se da la instrucción para construir el tabernáculo, se construye el tabernáculo y el libro del Éxodo termina con la presencia de Dios llenando el tabernáculo. En Éxodo 40:34. Capítulo 40, versículo 34. Bien, justamente termina ahí el libro del Éxodo y lo que comienza es el libro del Levítico. ¿Por qué es importante esa transición? Porque eso nos habla de qué es el significado que tiene el libro del Levítico. Si el libro del Éxodo termina con la presencia de Dios llenando el tabernáculo, lo que hay que recordar es que la presencia de Dios, que Dios se haga presente entre su pueblo, no es cualquier cosa. Su presencia es santa y eso significa que tiene una serie de peligros y que necesita de una serie de prevenciones, poniendo peligros y prevenciones entre comillas. Para nosotros, en nuestra cultura moderna, hemos domesticado tanto a Dios bajo nuestras emociones y nuestros sentimientos que prácticamente hemos convertido a Dios en un colega, en un amiguete, en alguien que está con el que tenemos excesiva familiaridad. Sin embargo, si vemos en el tratamiento que tiene en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, en el Antiguo Testamento, Dios es santo y eso quiere decir que su sola presencia puede mostrarse como algo absolutamente, completamente desbordante, amenazante, sobrecogedora, eh, pero no entendido en un sentido emocional, en un sentido de tengo miedo, de sentimientos humanos, sino en un sentido de trascendencia, de trascendencia cósmica, diríamos. Es decir, que frente a Dios, el ser humano se percibe como algo absolutamente, totalmente superado, ¿no? Y dicho en términos filosófico-teológicos, Dios es lo absolutamente otro, aquello que nos sobrecoge, que nos trasciende de tal forma que no podemos controlar, no podemos comprender, no podemos dominar de ninguna manera. Ese es el Dios que se nos manifiesta en la Escritura. Por eso en Sinaí, antes de la adoración de la ley, Dios dice a Moisés que el pueblo no debe traspasar los límites del monte y la manifestación de Dios está ligada a toda una fenomenología volcánica, ¿no? Lo que hoy nosotros describíamos como un volcán, la erupción volcánica. ¿Y qué se dice en ese momento? Pues que el pueblo debe purificarse antes de que Dios se manifieste. Éxodo 19, versículos 10 al 24. ¿Por qué? Porque para entrar en contacto con la presencia de Dios es necesario estar en una situación de pureza, ¿vale? Y ahora vamos a ver qué es lo que esto significa. No cualquiera, en cualquier condición, en cualquier momento o en cualquier espacio, puede entrar en contacto con Dios. Y eso es lo que define el sistema de pureza. El sistema de pureza lo que define son las condiciones, tanto personales, físicas, espaciales, como temporales, bajo la que la presencia de Dios es algo seguro, es algo que no pone en peligro la vida humana o la vida animal. Por tanto, y dicho muy rápidamente, eso es lo que prescribe el libro del Levítico. El libro del Levítico es una definición de los límites y de las prescripciones que el pueblo debe observar a fin de que la presencia de Dios se mantenga entre su pueblo, ¿no? Es decir, qué es lo que el pueblo tiene que eh, hacer, cuáles son los sacrificios que tiene que ejecutar,
cuáles son las prescripciones que tiene que observar para asegurar que el contacto con la presencia de Dios sea, digamos, seguro y que la presencia de Dios se haga permanente entre el pueblo de Dios. Esa presencia de Dios requiere de un orden, de una ordenación concreta de la realidad, y ese orden se estructura sobre la distinción básica entre la pureza y la impureza, lo sagrado y lo profano. Y esa es la función básica del sacerdote, tal como la tenemos en Levítico capítulo 10, versículo 10, para que sepa distinguir entre lo puro y lo impuro, lo sagrado y lo profano. Y todo el libro es precisamente un establecer esa ordenación entre lo puro y lo impuro, lo sagrado y lo profano, para poder entrar en contacto con la presencia con Dios, con Dios mismo, sin que se corra un peligro o sin que se ponga en peligro esa presencia de Dios, de forma manera que Dios no puede entrar en contacto con lo impuro, con lo profano, de forma y manera entonces que esa presencia se ponga en riesgo. Y por lo tanto, en Levítico lo que se define es ese sistema de pureza, ¿vale? Que es lo que son las condiciones adecuadas con las que se puede entrar en contacto con la presencia de Dios. De esto es lo que habla el libro del Levítico. La impureza es lo que descalifica, por tanto, a algo, una cosa, un objeto físico, a alguien o a un espacio físico o a un espacio temporal, para que pueda entrar en contacto con la presencia de Dios. Entender esto es muy importante. Claro, eso es cierto que está muy alejado muchas veces de nuestras categorías culturales y nuestra forma de pensamiento, pero más que juzgarlo tenemos que entender para poder entender qué es de lo que se está aquí hablando. Pues bien, la lepra produce un estado de impureza y por tanto introduce un elemento de desorden en la relación de Dios con su pueblo. Por lo tanto, digamos que la lepra, y por lepra habría muchísimas enfermedades desde nuestro punto de vista científico-médico, que introducían elementos de desorden, elementos de impureza y que no podía, que ponía en riesgo al pueblo de Israel en el contacto con la presencia de Dios. Así que, entendida desde este punto de vista cultural, la lepra no era solo una enfermedad, tal y como nosotros podíamos entenderla hoy en términos médico-científicos, sino un estado de impureza que impedía entrar en contacto con la presencia de Dios. A pesar de que la lepra no sea tampoco considerado un pecado o el resultado del pecado, nunca se dice que el leproso sea así porque haya cometido pecado él o sus padres. La impureza no está tanto relacionada con el pecado en sí. Por supuesto, el pecado introduce elementos de impureza y tiene que expiarse y tiene que hacerse sacrificios por ello, pero no todo lo impuro tiene que ver con el pecado. Es una cuestión de cómo se ordena la realidad en relación con Dios. Esto sé que no es fácil de comprender porque se aleja mucho de nuestras categorías de pensamiento, nuestras categorías culturales, pero es esencial entenderlo, al menos lo básico, para comprender qué es de lo que están hablando los textos y poderlos entender dentro de su contexto. En tercer lugar, lo que debemos tener en cuenta es el contexto sociopolítico del texto. Los personajes no están elegidos al azar, ni podían ser esos como otros. No, hay una clara intencionalidad en mencionar determinados detalles. Por ejemplo, el personaje principal del relato es Naamán, que es general del ejército del rey de Siria, versículo 1 del capítulo 5 de este segundo libro de los Reyes. Lo que hay que tener en cuenta, o lo que hay que saber, es que Siria era enemigo mortal de Israel. Por lo tanto, Naamán no es solamente un general de un ejército, sino que es general de un ejército
que está al servicio de un rey que es enemigo de Israel. ¿Vale? Siria siempre ha sido un enemigo de Israel. Así que aquí tenemos a alguien que no pertenece al pacto con Dios, porque es un extranjero, es un no judío, es un gentil, es alguien fuera del pacto con Dios, que además es un enemigo político de Israel. De hecho, en ese momento en el que se está narrando, en el que alude la narración del texto, Siria estaba en guerra con Israel, como se menciona en el capítulo 6, versículo 8 de este segundo libro de los Reyes. Y además, si eso no fuera poco, Naamán tiene lepra. También se menciona en el versículo 1 de este capítulo 5. Por tanto, tenemos a alguien fuera del pacto con Dios, que es enemigo político de Israel y que además se encontraba en una situación de impureza. ¿Vale? Con todo ello, ¿qué nos está indicando el texto si nosotros fuéramos contemporáneos de ese texto, cuando ese texto se escribe? Pues nos está intentando mostrar a una persona descrita de una manera lo más alejada posible de Dios dentro de esas categorías culturales. Es decir, dentro de esa cultura y desde el punto de vista judío, se puede imaginar a alguien más alejado de Dios que Naaman, alguien que no pertenece al pacto, alguien que es enemigo, que representa al enemigo político de Israel y que además está en una situación de impureza. Por esas tres categorías estaría calificándose como no apto, como impuro, como alejado, como extraño a la relación con Dios, el Dios de Israel. Pero el relato lo que nos quiere mostrar precisamente es, ya decodificando todas estas claves culturales, cómo Dios actúa y cómo se hace presente más allá de todas estas fronteras culturales, sociales y políticas. La acción de Dios, nos está diciendo el texto, no es tan confinada solo al marco del pacto y de las fronteras étnicas como pueblo de Israel. Y eso sí que es muy importante y es muy interesante. Y esto sí que es relevante para nosotros hoy. Pero para llegar ahí necesitamos decodificar esas claves culturales, que es lo que intentamos hacer y facilitar en esta predicación. En una incursión en el territorio de Israel, sigue el relato de un grupo de sirios, de una banda de sirios, no sabemos, son forajidos, son militares, no sabemos, lo que hacen es secuestran a una muchachita israelita y la llevan como esclava a Siria. Y allí pues la venderían como esclava y acaba en la casa de Naamán como acompañante o ayudante o esclava de la mujer de Naamán, versículo 2 de este capítulo 5. Bien, estas mujeres sin nombre, tanto la muchacha israelita como la mujer de Naamán, pues que como tantas otras veces ocurre en la historia de la salvación, no aparecen sin nombre, sin embargo, son importantes en la narración. Son una pieza fundamental entre la conexión entre Naamán y el profeta Eliseo. Porque esta muchacha le dice a la mujer de Naamán que hay un profeta en Israel que puede curarle de la lepra, versículo 3. Naamán habla con su rey y este le escribe una carta autorizándole a ir a Israel y a presentarse al rey de Israel. No hay que olvidar que hay tensiones políticas y hay belicosidad entre ambos reinos. Entonces, pues el rey, él está al servicio de su rey, el rey le autoriza a ir a Israel. Pero claro, él no va a presentarse a cualquiera, él va a hablar con el rey, porque va en representación de su propio rey. Veremos versículos 4 al 6. Sin embargo, cuando el rey de Israel lo recibe a Naamán y lee la carta que le ha escrito el rey de Siria, pidiéndole que
se pueda curar Naaman, pues claro, el rey de Israel lo que interpreta es, oye, ¿cómo me pedí a mí algo que está fuera de mi alcance? Yo no puedo curar a esta persona. Entonces, claro, el rey de Israel lo que está es interpretando esto como una excusa del rey de Siria, poniéndole en un brete tan difícil de solucionar para justificarse para ir a la guerra contra él. Versículo 7. Entonces Eliseo se entera, sabemos que los profetas siempre están en el ámbito de la corte, se entera de la desesperación del rey y le pide que le envíe a Naamán, que él se encarga de todo, versículo 8. Entonces, pues efectivamente el rey de Israel lo manda a Naamán a ver a Eliseo. Naamán llega, pues como un general que es, llega con su carro, con su guardia, con toda la comitiva que él llevara, porque no solamente llevaría ejército, sino que llevaría pues sirvientes, llevaría... Esta gente no se movía como los ricos de ahora, pues no se mueven solos, siempre van acompañados los muy ricos, siempre van acompañados de una comitiva, pues esto igual. Y llega a la casa de Eliseo. Pero Eliseo ni tan siquiera sale a recibirle, sino que por medio de un mensajero le manda a Naamán que se bañe 7 veces en el Jordán. Versículo 9. Naamán se ofende, se indigna, porque claro, una persona de tanta dignidad como él y de tanto nivel social, pues eh, pensaba que él merecía un trato mejor, que Eliseo debería haber salido a recibirle, que debería haber invocado a su Dios y que hubiera puesto las manos y se hubiera sanado. Que para bañarse un río que no tenía necesidad de venir a Israel, que ya tenía ríos en Damasco, en la capital de Siria, ¿no? Así que Naamán, pues, enfadado, un poco, que dé gracias a Eliseo, que no acabe con él, que da media vuelta para marcharse por donde ha venido, versículos 11 al 12. Pero los sirvientes de Naamán le convencen para que haga caso a Eliseo, versículo 13. Naamán, pues entonces accede, se baña 7 veces en el Jordán y levantándose del agua subiendo del río en la última vez, pues queda libre de la lepra, versículo 14. Entonces va otra vez a Eliseo y se presenta ante Eliseo y en el versículo 15 dice, ahora reconozco que en toda la tierra no hay más Dios que el de Israel, que el Dios de Israel. Que esta declaración en realidad resume la declaración de fe principal que encontramos en Deuteronomio, el pilar de la fe judía, que es el Shema, ¿no? Que Dios es único, es solo un Dios, es la fe monoteísta. El Dios bíblico es el Dios verdadero, el único Dios, creador del mundo, y que ha establecido un pacto con Israel para que sea un medio de bendición para todos los pueblos y familias de la tierra, incluso llegando hasta los que son actuales enemigos de Israel, como muestra precisamente que el capitán, el jefe del ejército de Siria, pues esté reconociendo que no hay más Dios que el Dios de Israel. Y con esto llegamos al punto culminante del relato y de lo que ese relato quiere transmitirnos, que es esa declaración de fe de que no había más Dios que el Dios de Israel, puesta en boca de un general del ejército sirio, enemigo de Israel, y que se había encontrado una situación de impureza, muestra que hasta la persona más alejada de Dios puede ser conocida por él. Y de esto es lo que nos habla este texto, este relato, y por el que nosotros seguimos leyendo el relato hoy, en el año 2022, porque nos muestra que no hay ninguna situación de ningún tipo social, política, económica, religiosa, de cualquier índole y bajo cualquier codificación cultural que no pueda ser conocida por Dios, que Dios no pueda mostrarse a su vida, que Dios no pueda llegar hasta esa persona, sea cual sea su cualificación moral, social, política, económica, religiosa, cultural, la que sea, Dios puede llegar a mostrarse y a darse a conocer a esa persona
y viceversa. Cualquier persona, cualesquiera que sea su condición, puede llegar a conocer a Dios, al Dios que se nos manifiesta en la Biblia. Y es que de manera casi inadvertida, al comienzo del relato ya se nos da una pista hacia dónde va el relato, que se nos decía allí al principio que si Naamán había tenido, versículo 1, había tenido una posición de privilegio con su rey, si había llegado a esa posición de tanta estima por su rey, es porque Dios, el Dios de Israel, le había dado una serie de victorias en la batalla a Naaman y que se había, había hecho acreedor, esta es la palabra que estaba buscando, de esa dignidad otorgada por su propio rey. Es decir, que ya desde antes de que ocurra todo esto, Dios está mostrándose, está intercediendo, está actuando, vamos a decir, mejor dicho, en esta sería la palabra, está actuando ya en la propia vida de Naamán. Y es una manera de decirnos, aunque en unas claves culturales obviamente distintas a las nuestras, que la acción de Dios no está circunscrita solo a Israel como pueblo, como realidad étnica, sino que el Dios bíblico está activo en toda su creación y entre todos los pueblos y entre todas las culturas. Y esto es algo muy importante, que en muchas ocasiones en la propia Biblia se nos transmite, se nos dice. Además, nos dice que la voluntad salvadora de Dios no está restringida étnicamente, ni culturalmente, ni geográficamente. Que cuando la presencia de Dios irrumpe, su salvación también lo hace. Y que su gobierno y su reinado transforma la realidad del mundo y la vida de los seres humanos. Es decir, cuando Dios se hace presente, se produce una transformación de la realidad física y de la realidad humana y por tanto de todo lo que los seres humanos crean, la sociedad, la política, la economía, todo, es decir, toda la realidad queda transformada allí donde Dios se hace presente. Que eso es lo que ocurre cuando la presencia de Dios se hace, se llena el tabernáculo entre su pueblo, pero que fue lo que ocurrió también cuando la presencia de Dios se hizo tabernáculo en el cuerpo de un ser humano, es decir, de Jesús de Nazaret, en el que fue más que un ser humano, fue la propia palabra encarnada de Dios. De manera que, como por ejemplo nos cuenta el Evangelio de Mateo, y en esta temporada vamos a leerlo, cuando Jesús al comienzo de su ministerio se encuentra en Galilea, aquella Galilea que es definida ya por el profeta Isaías como está sumida en sombra de muerte y a la que ahora le alumbra la luz, y ya explicamos una vez que esta definición de Galilea como sumida en sombras de muerte, porque había zonas en Galilea en las que la malaria era endémica, pues precisamente en esta Galilea, sumida en sombra de muerte, ahora le alumbra la luz porque Jesús está anunciando la llegada del reino de Dios. Y dice Mateo, versículo 16, Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias de la gente. Versículo 23 del capítulo 4 del Evangelio de Mateo. No es baladí que en esta zona endémica de la malaria y que por lo tanto en una zona acostumbrada a la muerte, a la enfermedad y a las dolencias de diferente índole, pues precisamente el avance, la llegada, el anuncio del reino de Dios y por lo tanto el avance del reino de Dios por medio de las curaciones de Jesús se esté anunciando, esté teniendo lugar. Y fijaos lo que sigue diciendo Mateo en el capítulo 24, capítulo 4, versículos 24 y 25, dice, y la fama de Jesús se extendió por toda Siria. Tengo aquí
un contacto muy claro con este ministerio del profeta Eliseo, y le traían a todos los que padecían algún mal, los que sufrían diferentes enfermedades y dolores, y también a los endemoniados, lunáticos y paralíticos. Vemos aquí ya otro contexto cultural completamente distinto al de Eliseo, allí en el Antiguo Testamento, y ahora está codificado en otras claves culturales, y Jesús les curaba. Así que le siguió una enorme muchedumbre procedente de Galilea, pero también de la Decápolis, que ya no era territorio del antiguo pueblo Israel, es decir, ahora eran ciudades ya no judías, de Jerusalén, la capital de Judea y de la orilla oriental del Jordán. Incluso en lo que era ahora ya no territorio gentil, territorio no judío, pues Jesús estaba actuando. Y vemos como el reino de Dios está cruzando en las fronteras étnicas judías. Y el Evangelio de Mateo también nos narra cómo Jesús sanó a un leproso, Mateo capítulo 8, versículos 1 al 4, y justo a continuación de esa narración de la sanación del leproso, sana al asistente de un oficial romano, versículos 5 al 13 de este capítulo 8, y como tras otras curaciones, Mateo nos dice, evocando las palabras del profeta Isaías, versículo 17 del capítulo 8, tomó sobre sí, para que dice Mateo, para que se cumpliese las palabras del profeta Isaías, tomó sobre sí nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Por lo tanto, la irrupción del reino de Dios por medio de la vida y la obra de Jesús, vemos como una de esas señales de que irrumpe el reino de Dios es precisamente la sanidad de las enfermedades que, vuelvo a repetir, no debemos entender solamente en el sentido médico, científico como hoy, sino también con toda su carga cultural, social y política que en ese momento tenía. Ahora ya no es aquel Eliseo como profeta de Dios, a través del cual se manifestaba esa acción y esa presencia de Dios. Ahora Dios mismo, cuya presencia se tabernaculiza en el cuerpo de Jesús, está trayendo la realidad de su gobierno, el gobierno de Dios, sanando, poniendo orden y quitando el mal del mundo. Todo, vemos cómo Jesús tiene esas conexiones también con el ministerio de Eliseo, pero porque ambos están hablando, están transmitiendo lo mismo, es decir, de una forma distinta, en una cualificación distinta, porque Eliseo es un profeta, mientras que Jesús es la propia palabra encarnada de Dios, es la propia presencia de Dios, no ya en un tabernáculo como en el tiempo de Eliseo, sino como corporizándose, tabernaculizándose en una persona, en Jesús de Nazaret. Pero la realidad es la misma. Allí donde Dios se hace presente, es la realidad de la creación y de la vida del ser humano queda transformada. Y por eso, en uno de los momentos culminantes de la victoria de Dios sobre los poderes del mundo, mal, pecado y muerte, en la cruz, al igual que aquel capitán sirio proclamó que el Dios de Israel era el Dios único, a los pies de la cruz, un oficial del ejército romano exclama, según el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 54, verdaderamente este era Hijo de Dios. Vemos todos esos paralelismos entre aquella historia de Eliseo y Naamán el sirio y el propio ministerio de Jesús. ¿Y qué nos cuenta todo esto? Que Dios no es indiferente al dolor y al sufrimiento humano. Todo lo contrario. Que Dios comparte en la cruz, por medio de su Hijo, nuestros dolores y nuestras enfermedades. Y no solamente en la cruz, sino también en la propia vida de Jesús, y cómo va avanzando el reino de Dios y cómo van las enfermedades, vamos siendo sanados de esas enfermedades, de esos dolores, ¿no? Porque Dios sigue poniendo orden en su creación,
hasta la consumación de su reino. Y esto es lo que nos está contando en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, lo que está ocurriendo en la medida que la presencia de Dios se hace real entre los seres humanos. Pero además, todo esto nos habla y nos dice que la relación con Dios hoy no está mediada como en el Antiguo Testamento por el antiguo sistema de pureza, sino que podemos venir a Dios hoy por medio de la fe y confiar que se nos ha acercado en la persona de nuestro Señor Jesús el Mesías y que podemos recibirle. O sea que la historia nos cuenta, la historia de Eliseo nos cuenta que Dios llega a todas las personas, no importa su condición política, social, económica, cultural, religiosa, no importa cuál sea esa cualificación, Dios puede llegar a todas las personas, su continuidad en el Nuevo Testamento, en la vida, en la muerte y la resurrección de Jesús, lo que nos enseña es que podemos conocer a Dios sin ningún tipo de restricciones, sin ningún tipo de mediación ya de aquel antiguo sistema de pureza que nos podía cualificar como puro o como impuro. Ahora hay una única mediación, que es la fe en Jesús como Mesías, crucificado y resucitado. Y esa es la única mediación que hay entre Dios y nosotros. Nosotros, este Dios que nos manifiesta en la Biblia, que sigue actuando en el mundo, que sigue estando vivo, real, presente, y que un día consumará todas sus promesas, podemos tener acceso a Él única y exclusivamente, no ya por un sistema cultural o de pureza, sino única y exclusivamente por la fe en Él, por la gracia de Dios, por el amor y la misericordia que Dios nos tiene, y única y exclusivamente por medio de la fe en Él. A eso somos invitados, todos los que en esa mañana nos están escuchando, a poder recibir a Jesús como Mesías, crucificado y resucitado, para que sea Señor de nuestras vidas, son única y exclusivamente por mediación de poner nuestra fe, nuestra confianza y nuestra fidelidad, nuestra lealtad en Él. Eso es todo. Que el Señor nos ayude.